Hola, buen día. Pues bien, conozcamos ahora cuáles son los pines con los que cuenta nuestro microcontrolador, ya para irnos familiarizando con él. En este caso vamos a leer PixSimulator. En PixSimulator vamos a ir a Tools y que nos dé la vista del microcontrolador. Entonces aquí tenemos la vista del microcontrolador. En la vista del microcontrolador podemos verlo de dos maneras. Esta es la manera compacta. Vamos a sacar la vista del microcontrolador extensa. Aquí tenemos, ¿no? Entonces nuevamente cerramos. Para abrir nuevamente vamos a Tools. Y aquí en Tools vamos a Microcontroller View. Y aquí tenemos la vista extensa de nuestro microcontrolador. Vamos a nuestra hoja de datos. En nuestra hoja de datos, en la página 5, vamos a encontrar nuestro diagrama de pines. Hay que tener cuidado de observar bien y que estamos trabajando con el de 40 pines. El tipo de empaque va a ser el PDIP. Y que nuestro microcontrolador o el diagrama que estamos analizando sea el PIC 16F877A. Observamos aquí. Entonces, cuando hago referencia que el PixSimulator es una herramienta educativa importante, es precisamente por este tipo de herramientas que nos ofrecen, ¿no? Entonces tenemos el microcontrolador y tenemos nuestra hoja de datos y podemos observar que efectivamente contiene el número de pines correctos con las indicaciones de los mismos. De tal suerte que, por ejemplo, aquí tenemos el Master Clear. Aquí tenemos el Master Clear en el pin número 1. ¿Cómo podemos conocer, para los que no han tenido contacto con circuitos integrados, cómo va la numeración? La numeración va desde la muesca, que es este símbolo que tenemos aquí, este cuadrito que tenemos aquí en el microcontrolador real, es la muesca, debe tener ahí una discontinuidad, en el microcontrolador tiene lo que le llamamos una muesca, y la numeración es en U, del 1 al 20, y después venimos de regreso, 21 al 40, entonces la numeración correcta. Todos los circuitos integrados se contabiliza así el número de pines, así en una U, de tal suerte que si tuviéramos 6 patitas, tendríamos 3 de un lado, 1, 2, 3, brincamos al otro lado, sería 4, 5 y 6, ¿no? Para este caso tenemos del 1 al 20 y del 21 al 40. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces en las patitas? Mencionaba, entonces tenemos el Master Clear, o el Reset, también lo podemos considerar que este va a ser nuestro Reset. Le vamos a quitar la energía eléctrica y va a empezar nuestro microcontrolador a leer desde la primera línea del programa. Tenemos un voltaje, una entrada de voltaje, que es con lo que vamos a alimentar nuestro microcontrolador, y a la vez decirle que va a trabajar el microcontrolador. Luego tenemos nuestros canales análogos. Como mencionaba, nuestro datasheet tiene 8 canales análogos. En este caso tenemos el AN, que significa el análogo, y en este análogo tenemos el 0, tenemos análogo 1, análogo 2, análogo 3, análogo 4, nos va a brincar un bit, fíjense, un pin, ya estamos en el pin 7, análogo 4, análogo 5, análogo 6, análogo 7. Entonces, como estamos contando desde el 0, pues tenemos 8 canales análogos, ¿no? Nos encontramos también en nuestro PixSimulator, tenemos el análogo 0, el análogo 1, el análogo 2, el análogo 3, brincamos, análogo 4, análogo 5, análogo 6 y análogo 7. Después tenemos lo que es nuestros puertos. Los puertos generalmente se considera que trabaja con 8 bits cada uno de los puertos. Más adelante vamos a ver que aunque encontremos puertos que tienen 3 bits solamente, va a procesar estos 8 bits de todas maneras, ¿no? Y con la condicionante o con la limitante que solamente son 3 bits los que podemos manipular en esa cadena de 8 bits o en ese procesamiento de 8 bits. Entonces
tenemos el puerto A, que consta de 8 bits, y lo vamos a ver como RA, o sea, que puede ser programado, significa la R que puede ser programado como entrada o como salida digital. La A significa el puerto en el que vamos a estar trabajando, y el 0 que continúa, pues es el bit correspondiente a ese puerto. Entonces tenemos el puerto A, bit 0, puerto A, bit 1, puerto A, bit 2, puerto A, bit 3, puerto A, bit 4, puerto A, bit 5, puerto E, bit 0, puerto E, bit 1, puerto E, bit 2, es el puerto que mencionaba, que es el puerto E, solamente tiene 3 bits. Después tenemos el puerto B del otro lado, que sería del 33 al 40, tenemos el puerto B7. Bueno, vamos a empezar por el bit 0, que sería el puerto bit 0 en el 33. En el pin 33 tenemos el puerto B1 en el 34, el 2, el puerto B bit 2 en el 35, el puerto B bit 3, el puerto B bit 4, el puerto B bit 5, el puerto B bit 6, el puerto B bit 7. Así podemos observar que tanto en el puerto A como en el puerto B, los 8 bits están juntos, ¿no? No es lo mismo para el caso del puerto C. Fíjense que aquí en el puerto C tenemos RC0, RC1, RC2, RC3. Tenemos que irnos al otro lado y encontramos RC4, RC5, RC6, RC7. Ahí están los 8 bits, ¿okay? De manera separada, no continua, del puerto C. Y en el caso del puerto D también están separados. Tenemos el puerto de bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, brincamos los RC, donde encontramos el puerto de 4, puerto de 5, puerto de 6 y puerto de 7. Entonces, eso va a tener ventajas y desventajas. Si cuando estamos utilizando el display de 8 bits, pues el display vamos a tener que colocar en el puerto B por comodidad, ¿no? O sea, tenemos los 8 bits juntos ahí y por lo tanto podemos conectar casi de manera directa nuestro display. Pero no forzosamente tenemos que ser ese puerto, ¿no? Por otro lado, encontramos las otras características que mencionamos. Entonces, ya vemos un poquito de las entradas análogas, ¿okay? Los canales, los 8 canales que están distribuidos entre el puerto A y el puerto E. Ya hablamos de los bits o las entradas y salidas programables de los puertos. Ya hablamos de los puertos, ¿ok? Un puerto es un conjunto de 8 bits. Ya localizamos que tenemos el puerto A, B, C, D. Y en el caso del puerto E está compuesto de 8 bits, pero solamente 3 bits son los que podemos utilizar para este caso, ¿no? Para el puerto. De las cosas que debemos de saber así de primera entrada de los bits para empezar a trabajar con este microcontrolador es de que tenemos nuestros voltajes de alimentación y de tierra, ¿okay? Tenemos VDD, VSS, que aquí vamos a alimentar 5 volts, tierra, 5 volts, tierra. Y tenemos nuestros oscilador. Cuando hablamos de la velocidad máxima del microcontrolador, nos referíamos a que trabaja con 40 MHz, utilizando un reloj externo o un cristal externo, así lo vamos a comprar, lo vamos a poder conseguir, se llama un cristal de 40 MHz, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerlos en los pin 13 y 14 donde tenemos el oscilador, eso se refiere al reloj, ¿no? Que vamos a trabajar de manera externa. Posteriormente vamos a encontrar, por ejemplo, los timers, que también nos hablaba ahí de los timers, de los comparadores. Tenemos los protocolos de comunicación, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar RxTx, vamos a encontrar los I2C, también se encuentran, los SCL, o sea, los protocolos SCI, en fin. Entonces vamos a encontrar con la hoja de datos y con el PIC Simulator las características de cada uno de estos pines.